¿Puedes imaginar una época en la que incluso las wagons familiares rugían como muscle cars? Hoy te voy a mostrar 7 wagons americanas clásicas de los años 60 que no solo cargaban maletas, sino que arrasaban en las pistas. Motores V8 brutales, velocidad que superaba los 200 kilómetros por hora, y carrocerías que escondían verdaderos monstruos bajo el capó. Este no es un video sobre coches comunes, es un viaje a lo más profundo de una era dorada, donde el poder, el diseño clásico y la irreverencia americana se mezclaban en las formas más inesperadas. Y si amas los clásicos olvidados, los sleeper cars y las historias que te hacen decir, esto no puede ser real, ya sabes qué hacer. Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal, porque aquí celebramos los coches con alma, con historia y con mucha gasolina corriendo por las venas. ¿Listo para conocer las wagons más salvajes de los 60? Vamos allá. 1964, Chevrolet Impala Wagon 409. ¿Sabías que en 1964 podías llevar a toda tu familia a la iglesia? ¿A 180 kilómetros por hora? Así, sin exagerar. Pocas personas lo recuerdan, pero existió una versión de la Impala Wagon que escondía bajo el capó algo verdaderamente salvaje: el legendario motor 409. Y sí, ese mismo 409 del que hablaban los Beach Boys, el que hizo tremer asfalto y corazones por igual. Pero espera, ¿una wagon? ¿Una familiar con espíritu de muscle car? Exactamente. Eso es lo que hace a esta máquina tan especial y digna de estar en nuestra lista de wagons más rápidas de los años 60. Porque mientras la mayoría de las perúas estaban destinadas a tareas cotidianas, la Impala Wagon 409 era una declaración de rebeldía, embalada en cromo, metal pesado y vidrios panorámicos. El motor V8 de 6.7 litros, conocido popularmente como el 409, entregaba unos impresionantes 425 caballos de fuerza, cuando equipado con carburadores dobles. Para un coche de casi 2 toneladas, eso era dinamita pura. No era solo rápido en línea recta, era brutal, despiadado y al mismo tiempo elegante. Podías acelerar en una recta como si estuvieras en un drag strip y luego aparcar frente al supermercado como cualquier padre de familia de los suburbios. Lo que hace aún más fascinante a esta versión es su rareza. La mayoría de las Impalas 409 eran coupés o sedanes deportivos. Las wagons, por otro lado, eran encargadas casi siempre bajo pedido especial. Muy pocos se atrevieron a combinar esta motorización en una carrocería tan familiar, y eso la convierte en un verdadero unicornio sobre ruedas. Una joya olvidada por muchos, pero venerada por los verdaderos amantes del automovilismo clásico. Un dato curioso que pocos conocen: en algunas pruebas no oficiales de la época, este modelo fue cronometrado haciendo el cuarto de milla en menos de 15 segundos. Para los estándares de una wagon de los años 60, eso era simplemente escandaloso. Imagínate ver a una Impala Wagon dejando atrás a coupés deportivos en una arrancada callejera. Solo con pensarlo se te eriza la piel. Pero más allá de las cifras, lo que esta wagon representaba era un momento muy específico en la historia del automóvil americano. Una era en la que la potencia estaba al alcance de todos. En la que no importaba si eras un padre de 5 hijos o un joven con espíritu rebelde. Podías tener un coche que rugía como un león y brillaba como una estrella de Hollywood. ¿Te imaginas ver uno de estos en las calles hoy en día? No solo sería un espectáculo, sería un milagro. 1965. Pontiac Catalina, Safari Wagon 421. Si alguna vez viste una de estas en la carretera, lo más probable es que no hayas entendido lo que estaba pasando, hasta que ya era demasiado tarde. Desde lejos, parecía simplemente una wagon enorme, casi intimidante por su tamaño. Pero bajo esa carrocería mastodóntica se escondía un secreto que ni el conductor del coche al lado imaginaba. Un V842, uno high output, furioso, impaciente, listo para rugir. La Pontiac Catalina es una de esas bestias que nacieron por pura obsesión americana con la potencia. En los años 60, Pontiac tenía una misión clara: ser sinónimo de rendimiento. Y no importaba si se trataba de un GTO, un Bonneville, o una wagon con espacio para 7 pasajeros y maletero suficiente para una mudanza entera. Pontiac quería que todo lo que saliera de sus fábricas pudiera acelerar como si huyera de la ley. El motor 421HO no era una simple evolución, era un manifiesto. 6.9 litros de desplazamiento, carburador cuádruple y una calibración pensada para liberar 376 caballos de fuerza y una cantidad absurda de torque. Traducido, esta wagon no solo era rápida, era poderosa desde el primer roce del pedal. No hacía ruido innecesario, no necesitaba alardear. Simplemente te dejaba atrás. Pero lo más fascinante de este modelo no era su ficha técnica.
era la contradicción que representaba. ¿Cómo algo tan grande, tan imponente, podía moverse con tanta agilidad? Imagina esto, estás en una carretera rural, tú en tu deportivo ligero, y ves en el retrovisor a una wagon gigante acercándose, y luego adelantándote sin sudar. Era casi una experiencia espiritual. Una historia interesante. En muchas revistas de automovilismo de la época, O fue descrito como el coche perfecto para el hombre que quiere todo, al mismo tiempo. Rendimiento, espacio, comodidad y una actitud agresiva envuelta en traje familiar. La Catalina Safari no te pedía permiso. Simplemente te demostraba lo que era capaz de hacer. Y aunque nunca fue tan popular como otros modelos más visuales de la marca, esta wagon se ganó un culto silencioso de seguidores. Personas que entendían que el verdadero poder no necesita gritar, que una wagon puede ser tan peligrosa en la pista como cualquier muscle car de 2 puertas. De hecho, era aún más impactante, porque nadie la veía venir. 1967, Oldsmobile Vista Cruiser. Hay coches que no solo transportaban personas, transportaban sueños, estilo y una ambición silenciosa. El Vista Cruiser, especialmente cuando equipado con el V8400 High Output, era precisamente eso, un manifiesto rodante de cómo una wagon podía ser mucho más que un simple utilitario familiar. Era fuerza, diseño y personalidad encapsulados en una carrocería alargada con techo panorámico de cristal, que parecía sacado de una película de ciencia ficción de los años 60. Y es que el Vista Cruiser no era cualquier wagon, era diferente desde todos los ángulos. Su línea de techo elevada, con paneles de vidrio adicionales sobre la segunda fila, ofrecía una experiencia visual única, una sensación de amplitud casi celestial para los pasajeros. Pero lo que lo hacía verdaderamente especial no era su elegancia ni su diseño vanguardista. Era lo que rugía debajo del capó. El motor V8 de 6.6 litros, en su versión High Output, entregaba más de 350 caballos de fuerza, transformando esta perúa en una amenaza legítima en las carreteras abiertas. Y aunque a simple vista parecía un coche para ir al supermercado o llevar a los niños al colegio, en realidad podía alcanzar casi 185 km por hora sin esfuerzo. Silenciosa por fuera, salvaje por dentro. Hay algo muy particular en la historia del Vista Cruiser. Oldsmobile lo posicionaba como un vehículo para la familia moderna. Pero lo que terminó sucediendo es que atrajo a conductores que querían más que funcionalidad. Querían carácter, diferencia y sí, potencia. Fue uno de los primeros autos en demostrar que una wagon podía ser, al mismo tiempo, práctica y emocionante. Y eso la convirtió en una favorita silenciosa entre los entusiastas. 1967 Plymouth Belvedere Wagon. En una época en la que los muscle cars dominaban los titulares, las wagons quedaban a la sombra. Eran vehículos de servicio, herramientas familiares, siempre en segundo plano. Pero la Belvedere Wagon rompió ese molde con un rugido que podía escucharse a kilómetros. Debajo de su capó dormía, o más bien contenía a duras penas, un motor V8 de 7.2 litros, el temido 440 Supercommando, uno de los motores más icónicos de la década. Este monstruo entregaba nada menos que 375 caballos de fuerza y un torque tan brutal que, cuando uno pisaba el acelerador, sentía cómo el asfalto respondía con violencia. Era una sensación cruda, física, sin filtros. Lo interesante es que Plymouth nunca promovió esta versión como un coche deportivo, al contrario. Era para quienes sabían exactamente lo que estaban pidiendo. Era una joya para entendidos. Y ahí está el punto. La mayoría de estas unidades fueron ordenadas por conductores que querían algo discreto, pero capaz de dejar atrás a cualquier Chevy, Ford o incluso a más de un Corvette desprevenido. Por eso, esta versión del Belvedere Wagon se convirtió en un verdadero sleeper, el tipo de coche que no parece gran cosa, pero que te humilla silenciosamente en una línea recta. Pocos recuerdan que el Belvedere fue también la base de algunos de los modelos más agresivos de Plymouth en esa época, como el GTX. Pero esta wagon, cuando llevaba el 440 bajo el capó, se transformaba en algo casi mítico. Su carrocería cuadrada, su perfil sin adornos, sus líneas rectas, todo conspiraba para ocultar lo que realmente era: una bestia con matrícula de familia. ¿Y qué tal un dato curioso? Algunos departamentos de policía llegaron a utilizar versiones del Belvedere Wagon con motores potentes para persecuciones en autopistas. Tenías que mirar 2 veces para entender que ese coche, aparentemente inofensivo, estaba diseñado para alcanzarte y superarte. Hoy, el Belvedere Wagon 440 Supercommando es una pieza de culto. No encontrarás muchos en exhibiciones, y menos aún en estado original. Los que sobreviven son reliquias de una era donde el poder no pedía permiso,
y donde las apariencias realmente engañaban. No era un coche bonito, no era refinado, no era elegante, pero era temible. Y en el mundo de los clásicos, eso, créeme, es un elogio. 1968 Ford Country Squire. Algunos coches no necesitaban gritar para imponer respeto. Bastaba con que encendieran el motor. El Ford Country, cuando equipado con el legendario 428 Cobra Jet, era exactamente eso. Una bestia silenciosa vestida de etiqueta. El tipo de wagon que podías encontrar estacionado frente a una iglesia un domingo, pero que era capaz de dejar atrás a un Mustang en plena autopista. Visualmente parecía inofensivo. Con su carrocería larga, elegante, con molduras de madera falsas y líneas tradicionales, el Country Squire no llamaba la atención por agresividad. Pero eso era parte de su estrategia, porque debajo de ese traje familiar estaba uno de los motores más temidos de su generación, el mismo que Ford usó en los dragsters de fábrica, el Cobra Jet 428. Estamos hablando de un V8 de 7.0 litros, capaz de generar más de 335 caballos de fuerza oficiales, aunque todo el mundo sabe que la cifra real se acercaba peligrosamente a los 400. En una carrocería tan grande, uno pensaría que no importaba. Pero vaya si importaba. Esta wagon, cuando se lo proponía, podía alcanzar casi 200 kilómetros por hora, y lo hacía con una soltura que parecía antinatural. El Cobra Jet fue desarrollado originalmente para competición, una respuesta directa a la presión de los aficionados que querían más potencia, más par motor, más salvajismo bajo el pie derecho. Ford les dio eso y más. Lo interesante es que permitieron que este motor se montara en varias plataformas, incluyendo esta wagon. Así nacía un sleeper en estado puro. ¿Quién pedía una Country Squire con ese motor? Gente que sabía exactamente lo que quería. Gente que amaba la discreción, pero también la aceleración. Y ahí está el encanto de este coche. Parecía parte del paisaje, pero era una trampa de potencia emboscada. De hecho, muchos de los que conducían muscle cars deportivos en la época se sorprendían al ver cómo esta wagon los igualaba, o los superaba, en rendimiento. Y lo mejor, no sacrificaba el lujo. El interior del Country Squire era cómodo, amplio, con asientos acolchados, acabados en madera, detalles cromados, todo lo que una familia americana acomodada podía desear. Pero ese rugido bajo el capó recordaba a todos que este coche tenía una doble vida. Papá no era solo el proveedor, también era el piloto secreto del vecindario. 1966, Dodge Coronet 440 Wagon. Algunos coches no fueron hechos para la lógica. Fueron creados para dejar huella, para desafiar las expectativas, para romper todas las reglas con una sonrisa sarcástica. Y si hay una wagon que encarna esa filosofía, es la Dodge Coronet 440. ¿Equipada? Sí, has oído bien, con el motor 426 Remy. Un dragster con matrícula de coche familiar. Una locura con ruedas. Una joya que muy pocos se atrevieron a pedir, pero que existió, y que aún hoy parece un sueño difícil de creer. Imagina esto por un segundo. Estás en la gasolinera, cargando combustible en tu sedán V8 orgulloso, cuando al lado se estaciona una wagon de líneas sencillas, limpia, sin pretensiones. Parece una más entre tantas, pero de pronto escuchas el sonido al girar la llave y sientes cómo el suelo tiembla. No es un V8 cualquiera. Es el Remy, el mismo que arrasaba en las pistas de drag y NASCAR. Y ahí está, metido dentro de una carrocería diseñada para llevar a los niños al colegio. Este motor, con 7.0 litros de desplazamiento y cabezas hemisféricas, entregaba oficialmente 425 caballos de fuerza, pero en realidad se acercaba fácilmente a los 470 o más. Era un animal indomable. Y en esta wagon, que pesaba más de 2 toneladas, podía superar los 210 kilómetros por hora con una elegancia casi absurda. Porque ese es el punto. Nadie esperaba que este coche hiciera lo que hacía. Era invisible, hasta que decidía mostrar sus colmillos. La historia de esta versión es casi mítica. No fue una producción en masa. Para conseguir una Coronet Wagon con un 426 Hemi en 1966, tenías que conocer a las personas adecuadas dentro de Dodge, hacer un pedido especial, insistir, justificar y, claro, pagar. No era para cualquiera. Era para los verdaderos fanáticos, los obsesionados con la idea de tener el coche más inesperadamente salvaje del vecindario. Y vaya si lo lograron. Este coche no era simplemente rápido, era brutal. Aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 5 segundos, lo cual era impensable para una wagon en esa época. Incluso hoy, pocos coches familiares modernos alcanzan ese tipo de rendimiento. Pero lo más delicioso de todo era la contradicción que encarnaba.
¿Una perúa con motor de competición? ¿Quién hace eso? Dodge lo hizo. Y por eso la recordamos con una mezcla de respeto y asombro. 1969, Chevrolet. Chevelle 396 SS. Algunos coches no necesitan presentación. Otros necesitan ser desenterrados de la historia, sacudidos del polvo del olvido y mostrados al mundo con el respeto que se han ganado a base de potencia y audacia. La Chevelle pertenece a esa segunda categoría. Un unicornio motorizado que pocos vieron, menos aún condujeron, y casi nadie ha olvidado una vez que lo escucharon rugir. Sí, existió. Aunque no era una opción listada oficialmente por Chevrolet, algunos concesionarios, sobre todo los más atrevidos, ofrecían una conversión o un pedido especial que unía dos mundos supuestamente opuestos: la carrocería espaciosa y discreta de una wagon y el corazón palpitante de un Chevelle Super Sport, con motor V8396 de 6.5 litros. El resultado era simplemente alucinante. Ese motor, en su versión más bestial, producía hasta 375 caballos de fuerza y lanzaba esta wagon de más de 1.800 kilos a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora. No estamos hablando de una aceleración suave o controlada. Number, esta máquina gruñía, patinaba y luego salía disparada como una estampida sobre el asfalto. Era todo lo que un muscle car debía ser, en el cuerpo de un coche para llevar a los niños a la escuela. Y eso, claro, lo convertía en algo irresistible. El Chevelle ya era por sí solo un ícono de la época. Pero esta versión wagon con el 396 bajo el capó se transformó en una especie de leyenda urbana. Los pocos que las vieron en acción cuentan historias de líneas rectas ganadas, de caras incrédulas al ver a una wagon familiar dejar atrás a Camaros, Mustangs y Chargers. Porque, seamos honestos, ¿quién se espera que una wagon pueda volar bajo con semejante furia? Y había más. No solo era rápida, era hermosa. La Chevelle Wagon de finales de los 60 tenía una silueta baja, agresiva, con líneas marcadas, parrilla dominante y una actitud que decía «no me subestimes». Las versiones SS auténticas o bien replicadas de forma artesanal incluían emblemas, suspensiones reforzadas, escapes dobles y por supuesto ese sonido inconfundible al arrancar. Un dato curioso y poco conocido. Algunos entusiastas consideran esta wagon como el muscle car familiar definitivo, y en subastas privadas, una unidad documentada puede alcanzar cifras de 6 dígitos fácilmente. No por su rareza apenas, más por lo que representa. Una era en la que la potencia no era negociable, incluso si tenías una familia numerosa y necesitabas espacio para el perro. Después de ver estas auténticas bestias con forma de wagon, dime la verdad. ¿Quién dijo que un coche familiar no podía ser salvaje? Estas máquinas de los años 60 nos demuestran que el diseño clásico y la potencia brutal sí pueden convivir, y lo hicieron de una forma que hoy parece simplemente imposible. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas wagons fue tu favorita? Déjame tu comentario ahora mismo, porque este canal no es solo para ver. Es para conversar, recordar y compartir historias de cuando los coches eran de verdad. Tu opinión puede aparecer en nuestro próximo video, así que no te lo guardes. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic ahora mismo en nuestro video sobre las wagons más hermosas de los años 50. Porque si estas de hoy fueron potentes, las de los años 50 eran verdaderas obras de arte rodantes. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de humo, metal y emoción. Nos vemos en la próxima curva de la historia automotriz.